Familia de la Casa del Gran Dios, muy buenos días. Este es un domingo en donde sabemos que se ha determinado por parte del cielo que se rompen las atmósferas celestiales. Se ha determinado en el nombre de Jesús que el día de hoy van a ocurrir milagros, van a ocurrir cosas celestiales. Yo le doy la bienvenida a este lugar, a la Casa del Gran Dios, y le saludo y le bendigo y le doy gracias porque en esta mañana usted está conectado a través de este chat y a través de este link. ¿Para qué? Para recibir un mensaje de parte del cielo. Es grato para mi vida poder estar en este lugar y es por eso que vamos hoy y en esta mañana especialmente a impartir un mensaje de libertad. Pero déjeme antes invitarle para que usted pueda enviar y compartir este mensaje, para que usted se lo envíe a sus familiares, a sus amigos, a las personas que usted anhela que puedan recibir una palabra de poder, una palabra de gloria, una palabra de libertad. Vivimos tiempos difíciles y cuando vivimos tiempos difíciles lo mejor que podemos hacer es buscar la presencia del Espíritu Santo, aferrarnos a nuestro Padre y entender que Él ha traído libertad para nosotros. Vuelvo y le digo, bienvenidos a este programa, un programa de libertad desde la Casa del Gran Dios. Para mí, mi nombre es Julio Arias y para mí es un gran privilegio poder estar con usted. Soy pastor ordenado de la casa y sé que el propósito del Señor es que su vida sea cambiada, sea transformada, que usted pueda nacer, pero al mismo tiempo pueda entender que el nacer de nuevo parte de un hecho de fe, parte de un hecho de querer renovar su mente. Cambiar las circunstancias difíciles parten de la idea, parten del pensamiento, pero sobre todo de la convicción de reconocer a Jesús como su amo, como su dueño y como su gobernador. Y para poder iniciar en esta mañana, quiero invitarlo a que me acompañe en una pequeña oración. Vamos a decretar que este lugar se convierte en un pedazo del cielo en la tierra. Vamos a establecer que todo plan perverso del enemigo por quitarnos la autoridad, por quitarnos el poder, por quitar y traer tentaciones a nuestras vidas, se tienen que ir, porque está escrito: Él es mi roca, Él es mi castillo, Él es mi fortaleza. El Espíritu de Dios así se ha establecido en mí y así se va a hacer evidente. Entonces, usted que se está conectando en esta mañana o que va a ver esta transmisión en diferido a través de las redes sociales, yo le invito que por un instante cierre sus ojos y vamos a decirle, y yo le quiero guiar en esta pequeña oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que eres nuestro amo, nuestro dueño, nuestro controlador. Padre, declaramos que este lugar se convierte en un pedazo del cielo en la tierra. Y declaramos por el poder de la sangre, Padre, que hoy es anulado, Padre, el efecto del infierno en contra de nuestras vidas. Establecemos que hoy, Señor, prevalecerá tu palabra, tu espíritu. Anulamos las palabras de sabiduría humana y establecemos que este lugar, Señor, es un ambiente santo en donde gobierna tu espíritu. Establecemos ángeles y arcángeles y declaramos, Señor, que cada persona a través de esta señal, a través de este mensaje en redes sociales, Señor, va a ser rearguido, Señor, va a ser liberada, Señor, le va a ser profetizado, y cada cosa que tú le hables, Señor, va a ser la que va a marcar, Señor, o la que va a marcar la diferencia a partir de hoy en cada uno de ellos. Señor, te damos gracias en el nombre tuyo. Amén y amén. Y con esta pequeña oración quiero contarle que Dios me dio una palabra. Y cuando Dios me dio esta palabra,
teniendo este gran privilegio de estar en este lugar, era porque precisamente en los tiempos en los que vivimos hemos permitido que el diablo nos acuse, que el diablo nos señale, que el diablo nos tiente. Pero cuando el Señor me daba esta palabra, me decía: ¿sabes qué, hijo? A partir de hoy vas a declarar ilegal a Satanás. Repítalo conmigo. Vamos a declarar a Satanás ilegal. Y el título de esta predicación precisamente es esa: ilegal. Diga conmigo nuevamente: ilegal. ¿Y qué tiene que ver esta palabra con el mensaje de esta mañana? Déjeme invitarlo y a mostrarle precisamente lo que quiere decir. Y mientras tanto quiero que me acompañes en el desarrollo de esta predicación con el primer versículo que está en el libro de Génesis, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 28. Capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 28. ¿Y qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Otra vez, léalo otra vez conmigo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. Versículo 29. En los aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre ¿qué? Sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en fruto y que da semilla. Versículo 30. Y os será para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Versículo 31, y así fue. Versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y que aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana en el día sexto. Y cuando el Señor me decía: vamos a declarar a Satanás ilegal, lo primero que me llevó a entender el poder de su sangre era que yo tenía un derecho legal. Hablamos de la palabra ilegal, y cuando hablamos de la palabra legal, inevitablemente tenemos que hablar de la palabra legal. Y cuando el Señor me hablaba del libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, mostraba precisamente que Dios nos creó con una autoridad que nos da la legalidad sobre las bestias, sobre las plantas. Nos da autoridad en el mundo espiritual, a diferencia del enemigo. Al enemigo Dios nunca le dio ningún tipo de autoridad. Satanás tiene poder, pero no tiene legalidad. ¿Y por qué digo eso? Nuevamente, versículo 1 de capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Y qué dice? Y los bendijo Dios. Dios nunca bendijo a Satanás. Por el contrario, lo destituyó de la gloria de Dios. Lo destituyó, halló iniquidad en él y lo desterró, lo destituyó. Pero nunca le dijo: te vas o vas a partir. ¿Con qué? Con legalidad. Por el contrario, él después de ese momento comenzó a levantarse en contra de la creación de Dios, pero en ningún momento ha encontrado legalidad. Y es a lo que el propósito de este mensaje, el propósito de esta mañana es que usted comprenda. Y quiero que con esto anote un primer punto. Anote un primer punto, y dice es que Dios nos crea con un propósito. Otra vez, Dios nos crea con un ¿qué? Con un propósito. ¿Y por qué Dios nos crea con un propósito? Dios nos crea con el propósito de ser hijos. Dios nos crea con el propósito de desarrollar, de sacar a flote la gloria con la que fuimos creados. Dios nos dio un propósito.
Dios nos dio, ¿qué? Autoridad. Pero sobre todo Dios nos hizo legales en esta tierra. ¿Por qué nos hizo legales en esta tierra? Porque nos creó, nos bendijo. Dijo, fructifíquese, multiplíquese y gobiernen. Literalmente Dios nos dio el poder, nos dio la autoridad. Repita conmigo, hoy voy a declarar mi legalidad. Hoy voy a declarar la autoridad con la que voy a gobernar a partir de hoy. Si Satanás es ilegal, yo soy legal. Si Satanás tiene poder, yo tengo autoridad. Pero se lo voy a, en la medida en la que vayamos avanzando, se lo voy a explicar un poco más. Entonces, como primer punto, Dios, ¿qué? Dios nos crea con un propósito. ¿Y por qué Dios nos crea con un propósito? Cuando Dios nos crea con un propósito fuera de gobernar, ¿cierto? Dios nos crea con el propósito de ser sus hijos, de adorarle, de servirle, de hacer su voluntad cada vez más. ¿Y por qué Dios lo hace de esa manera? Dios no le da la misma legalidad a las plantas, a los animales, a los minerales, porque literalmente fuimos la única creación hecha con cuerpo para ejercer la autoridad. Se lo explico. Un león es un animal fuerte, grande. Un oso es un animal fuerte, grande, pero nunca fue creado para ejercer autoridad. Fue creado ¿para qué? Para habitar en esta tierra, para ser parte de una cadena, ¿cierto? Pero nunca fue creado como fue creado el cuerpo del hombre para ejercer la autoridad. Quiero que me entienda. Cuando Dios nos creó como Él, a su imagen y semejanza, y nos hizo tripartitos, ¿cierto? Pero al hecho de hacernos como a su imagen, a su semejanza, o sea, con espíritu, con alma, ¿cierto? Y con un cuerpo, literalmente nos está dando el acceso legal a conquistar. O sea, quiere decir que solo alguien con un cuerpo humano puede ejercer la autoridad. Escúchame muy bien esto. Solo alguien con un cuerpo humano puede ejercer la autoridad. Por eso le coloco la analogía o le coloco el ejemplo del animal. El animal, por ser grande, por rugir, por ser fuerte, no es hecho con un cuerpo humano para ejercer autoridad. No, él habita esta tierra y tiene una característica y tiene una manera para la cual está hecho, pero nunca para la cual fue hecho el hombre. O sea, nunca se asemejará al cuerpo humano. Quiere decir que Satanás no tiene cuerpo humano. Por este simple hecho, Satanás no es legal. Satanás, ¿cómo es Satanás? Satanás y sus demonios son neumas, pero Satanás no toma forma corpórea, porque usted no ve a Satanás caminando por ahí como cualquier ser humano. Por el contrario, no lo podemos ver. Vemos manifestaciones, vemos situaciones, pero nunca podemos ver a Satanás hecho como fue hecho al hombre. Eso lo hace ilegal. Pero ¿sabe usted cuándo Satanás se hace legal? No sé si me hago comprender. Voy a resumirle por un instante de lo que le estoy hablando. Dios nos creó en estos últimos tiempos, nos creó con poder y autoridad. Pero nos creó con poder y autoridad en la medida en la que nosotros ejecutemos nuestra herencia y nuestra paternidad. O sea, cuando nosotros ejecutamos nuestra identidad de hijos, literalmente Dios está diciendo hoy, te estoy dando un propósito. Escúcheme muy bien. Cuando usted entiende que está en esta tierra para ser hijo y tener identidad de hijo, y cuando usted comprende que tiene una herencia, literalmente usted está aferrándose a la palabra que dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, y lo bendijo Dios
¿Y qué? Y le dijo, fructifíquese y multiplíquese. O sea, literalmente usted está tomando la autoridad con la cual Dios lo creó para llenar la tierra, para multiplicar la tierra, para sojuzgarla. O sea, cuando usted entiende ese propósito, literalmente está ejecutando la legalidad con la cual fue hecho y fue constituido, ¿cierto? Pero le decía que Satanás no tiene autoridad, no tiene legalidad, y no tiene legalidad porque en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que Satanás fue creado a imagen y semejanza de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que Jehová creó a Satanás con autoridad. Él puede tener poder, poder para hacer cosas, poder para manipular, poder para hacer lo malo, pero nunca tendrá autoridad como la tiene los hijos. Por eso nosotros, siendo hijos y con una identidad, somos legales. Satanás es ilegal. Pero ¿cuándo Satanás se hace legal en su vida? Cuando usted, literalmente, escúchame muy bien esto, muy bien esto. Cuando Satanás se hace legal, cuando el hombre o la mujer o el sacerdote renuncian voluntariamente a su autoridad. Y cuando renuncian literalmente a su autoridad, a su llamado, a su sacerdocio, le dan el derecho legal al diablo para que actúe. No sé si me hago comprender. Dios nos creó con un propósito. Dios te creó con un propósito. Hay una gloria dentro de ti porque Dios que sopló hálito de vida y te hizo a imagen y semejanza para que te multipliques, para que sojuzgues, para que te enseñorees. Pero esa legalidad, esa autoridad le es dada netamente a quienes la reclaman, a los hijos de Dios, a los que tienen identidad de hijos, a los que hacen parte de la crucifixión, a los que se hacen parte del sacrificio de Cristo. ¿Cómo te haces parte del sacrificio de Cristo? Cuando renuncias a tus pecados, cuando te apartas para Jesús, cuando haces su voluntad, cuando lo amas por sobre todas las cosas, te haces cada vez más legal. Pero entonces vuelvo y te reitero, cuando le das literalmente la legalidad al enemigo, cuando renuncias, cuando te dejas llevar de la opresión, cuando no entiendes el porqué de las persecuciones, cuando no entiendes el porqué de los tiempos en los que vivimos. Es que déjeme decirle algo, vivimos los últimos tiempos y los últimos tiempos literalmente tienen que ver con la persecución, con la acusación, tienen que ver con el abrir las vistas espirituales, tienen que ver con el levantarse, tienen que ver con el sentarse a la mesa y tienen que ver con la unción del Rey. Estos últimos tiempos en donde se levantan las tentaciones, en donde ya no hay pudor, donde ya no se escatima para pecar, es aquí donde se debe ejercer la autoridad. Levántese conmigo en esta mañana y declare: en el nombre de Jesús, hoy voy a tomar mi autoridad y voy a callar las voces del infierno. Vuélvalo y dígalo conmigo ahí. Hoy tomo la autoridad. Hoy hago que la gloria que hay en mí a causa de ser hijo de Dios, hoy declara y establece que Satanás pierde todo efecto, pierde todo poder sobre mi vida, pierde toda autoridad que yo le haya cedido a causa de renunciar a mis propósitos. Levántate en esta mañana y decláralo. ¿Sabes por qué? Porque escrito está: somos linaje escogido, real sacerdocio. Yo no sé si usted me comprende, pero si usted me comprende, le invito para que a través de este chat usted comience a declararlo. Soy linaje escogido, real sacerdocio. Tengo el derecho legal y Satanás hoy se hace ilegal en mi vida. Si fuiste imprudente, si pecaste, hoy le vas a decir a Satanás: Satanás, hoy renuncio, hoy le pido perdón a mi Cristo y declaro la legalidad en mi vida por el poder de la sangre
del Cordero. Entonces, ¿de qué le estoy hablando? Le estoy hablando de que usted tiene un propósito, que usted fue creado y ninguna otra criatura en este planeta fue creado de la manera en la que usted fue creado, del barro en donde le fue soplado aliento o hálito de vida, en donde le fue dado un alma, en donde se albergan los pensamientos, los deseos, la inteligencia. Ningún otro ser en este mundo es igual que usted, o sea que usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad, es el único cuerpo humano que puede ejercer la autoridad. Y con esto el diablo se hace ilegal. El enemigo es ilegal. Y usted le tiene más miedo al enemigo que lo que debería entender. Usted le tiene más miedo a los problemas, a las circunstancias difíciles, entendiendo que son ilegales. Entonces no le tenga miedo a lo que usted literalmente, a lo que usted, o no le tenga miedo a lo que usted puede ejercer autoridad. No le tenga miedo a las circunstancias que se hacen grandes o gigantes. Usted tiene más poder y más autoridad. No sé si me hago comprender. Entonces, en esto, la única manera y la única razón para que Satanás tome autoridad es cuando usted se la cede. Cuando usted renuncia a la autoridad, usted le da el derecho legal. No le da la autoridad, le da el derecho legal al diablo para que actúe en su vida. ¿Y por qué le da el derecho legal? Le da el derecho legal para que lo maldiga. Le da el derecho legal para que las maldiciones lo persigan. Le da el derecho legal para que las iniquidades se establezcan en usted y de generación en generación. Le da el derecho legal para que lo oprima. Le da el derecho legal para sembrar temor en su vida. Le da el derecho legal para que lo acuse, para que lo persiga, para que lo tiente. Y con esto quiero decirle, el único poder legal del diablo es el de tentarlo, es el de perseguirlo y es el de acusarlo. Nuevamente, escúcheme muy bien, el único poder legal del diablo es el de tentar, el de perseguir y el de acusar, porque escrito está, él es como león rugiente que viene a robar, matar y destruir. Por eso es el único derecho legal que él tiene, el de derribar. Pero usted tiene un mayor poder, usted tiene una mayor autoridad. En estos últimos tiempos en donde vivimos tantas situaciones, usted es el único que tiene el derecho legal para decirle a Satanás, estás bajo mis pies. No sé si me hago comprender. Usted es el único que tiene el derecho legal para levantarse en medio de la crisis, en medio de la ruina, en medio de los contratos que se sellaron, en medio de las hipotecas, en medio de las circunstancias. Usted es el único que tiene el poder legal para decirle, soy hijo de Dios, hago la voluntad de mi Padre, y hoy veo derrotado, hoy veo vencido y derrotado a Satanás. No sé si me comprende. Ahí a través de ese chat, ayúdeme a escribir. Comprendo que tengo autoridad, que tengo la autoridad legal para ejercer mi sacerdocio. Dígalo ahí en el chat, tengo la autoridad legal para ejercer mi llamado. Tengo la autoridad legal para hacer la voluntad de mi Padre. Tengo la autoridad legal para haber vencido y derrotado a Satanás. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque usted es la única persona que puede ser lavada con la sangre del Cordero. Cuando usted se arrepiente, es el único que a través de la sangre del Cordero, ejecutando la sangre del Cordero, es el único derecho que tiene. Es la única legalidad que se enmarca, es el único decreto, es el único dabar, es el único poder. Cierto, nada más en este mundo puede ejercerlo sino solo usted. Si se declara hijo, si se declara que Jesús es su amo, su dueño y su controlador. No sé si me hago comprender de lo que le estoy diciendo. Escúcheme muy bien, Satanás no tiene el derecho legal para ejecutar la sangre. Nosotros sí tenemos el derecho legal para ejecutar la sangre del Cordero, porque Él murió por usted, murió por mí y nos dio ese poder, nos dio esa autoridad. Pero aquellos que no lo hacen, por eso es que viven las situaciones que viven, por eso es que creen tener la verdad, pero no, literalmente no tienen
la verdad. Lo único que tienen es el que el enemigo los persiga, los acuse y los tiente, ¿cierto? Y vamos precisamente en ese momento a hablar un poco de esto, de lo que es la tentación. ¿Y por qué se lo digo? Porque cuando usted ejerce la autoridad, cuando usted ejerce y usted tiene el derecho legal, cuando usted se hace legal para ejecutar la sangre del Cordero, cuando usted se hace legal para hacer la voluntad de Dios, cuando usted se hace legal al ser hijo de Dios, literalmente le puede decir al enemigo, a las tentaciones, a las persecuciones, a las acusaciones: apártese de mí, apártese de mí. Pero no deja de ser difícil, no deja de presentarse en esas situaciones en su vida. Pero mi tarea como pastor en esta mañana es abrirle los ojos y que usted pueda ver cómo Satanás quiere ejercer esa legalidad que nosotros mismos le damos de tentar, de perseguir y de acusar. Cómo él quiere ejercer autoridad sobre nosotros cuando renunciamos, cuando le damos el derecho legal de que nos humille, de que nos persiga y de que nos tiente. Pero quiero que usted me comprenda de lo que le estoy hablando. Acompáñeme ahí al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Acompáñeme ahí, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que, ¿qué? Que dice, a los que le aman. Otra vez, volvamos a leerlo otra vez. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, que dice, recibirá la corona. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando usted renuncia a su autoridad, le da legalidad a Satanás en su vida. Cuando usted renuncia a su llamado o al hecho de ser hijo de Dios, o cuando usted renuncia a creer en Jesús, o cuando usted renuncia a creer en el poder del Espíritu Santo, le da el acceso legal a Satanás para que lo oprima, para que lo tiente y lo persiga. Pero cuando usted ejecuta la buena voluntad de Dios al hacerse hijo, literalmente hace lo que dice la palabra en el libro de Santiago 1. Usted hace que Satanás huya. Cuando resistes la tentación, cuando te haces un varón que haya resistido la prueba, literalmente, ¿qué pasa? Viene corona de vida a tu vida. Pero quiero que le quede bien marcado en su vida. Volvámoslo a leer. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado es. Bienaventurado es. Bienaventurado el varón que soporta. Bienaventurado el varón que resiste. O sea, quiere decir que la tentación es la única influencia de Satanás para que ¿qué? Para que desobedezcamos a Dios. Es la única influencia del diablo para que podamos ¿qué? Desobedecer a nuestro Padre. Él no quiere dejar que nuestra vida esté llena de aceite. Él quiere, como sea, hacer que nuestro aceite, nuestra unción, nuestro poder escasee. Entonces, al él ser ilegal, ¿cierto? Él busca la manera de que tú le des el derecho. Él busca la manera de que tú le des la oportunidad, tentándote, persiguiéndote y acusándote. Vuelvo y le reitero. Usted tiene un propósito. Dios lo hizo con un propósito. Usted tiene una gloria que Dios espera que salga, que estalle, que se ejecute, que se ejerza. ¿Y cómo pasa? Cuando usted ejerce la legalidad de la autoridad que Dios le ha dado. Fructifíquese y multiplíquese, enseñoree, gobierne, Dios le está diciendo en esta mañana.
Pero el diablo busca la manera, Satanás, las circunstancias, buscan la manera de ¿qué? De robarle ese gran privilegio. ¿Y cómo lo hace? Tentándolo, persiguiéndolo y acusándolo. Y hace que usted renuncie, que usted voluntariamente renuncia cuando se toma una cerveza, renuncia cuando le es infiel a su esposa, renuncia cuando es voluntarioso, orgulloso, renuncia cuando deja que sus hijos hagan su propia voluntad, renuncia cuando usted permite que sus hijos sean rebeldes, renuncia cuando usted permite que la depresión le persiga, renuncia cuando usted deja que la opresión le mantenga triste, señalado y acusado. Y por eso le digo, el propósito del diablo es mantenerle acusando y hacer que el aceite de su unción disminuya. Por eso debemos mantenernos firmes, debemos mantener y soportar la prueba. Debemos mantener y soportar la prueba, porque si no lo hacemos, el primer plan del diablo es desgastarnos, es traer pecado y tentación a nuestra vida, es traer ataques, y ataca precisamente en lo más bajo, en lo que más débil puede ser, Pero hoy quiero decirle algo. Acompáñeme al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Escúcheme muy bien. 2 de Corintios. ¿Y qué dice? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero nunca destruidos. Versículo 10. Llevando el cuerpo de Cristo siempre por todas partes, siempre llevando la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo, en mi ser. No sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo en esta mañana. El diablo busca en estos últimos tiempos hacerse legal cuando usted le da el acceso legal. Pero cuando usted dice, no importa los problemas, perseguidos, pero ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero nunca destruidos, en apuros, pero no desesperados, atribulados, pero nunca angustiados. Literalmente usted le está diciendo, podrán venir las pruebas, podrán venir las situaciones difíciles, pero hoy tomo la autoridad de mi Padre y declaro mi legalidad, declaro que soy legal en este mundo físico y en este mundo espiritual, y le digo a Satanás, apártate de mí, Satanás, apártate de mí. Hoy acallo las voces del infierno, porque soy un hijo con linaje y sacerdocio escogido, soy un hijo apartado para el Rey. No sé si me comprende, pero hágame saber en ese chat que se está llenando de júbilo y de alegría, porque el Señor le está confirmando que su vida tiene un propósito, que su vida tiene un propósito, que en su vida hay una gloria mayor que lo va a sacar adelante. Por eso dice el versículo 10 de 2 de Corintios 4, siempre y en todas partes debemos llevar la muerte de Jesús, para que la vida se manifieste, para que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo, perseguidos, pero nunca destruidos. No sé si usted me comprende de lo que le estoy hablando en esta mañana. El propósito de Dios es que pase la prueba. Resistid al diablo y él huirá de ti, dice su palabra. Pero quiero seguir ahondando un poquito más. Quiero seguir hablando un poquito más. Y quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 49. Libro de Génesis, capítulo 49. ¿Y qué dice? Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en estos días venideros.
juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre. Versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Versículo 4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Vuelvo y leo, versículo 4. Impetuoso como las aguas, no serás principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces, ¿de qué? Te embelleciste subiendo a mi estrado. Escúcheme muy bien. El propósito del enemigo es destruirle, tentarle, perseguirlo y acusarlo. Literalmente el propósito del enemigo es que ponerle a usted tal situación que usted caiga, se desenfrene, pierda el control. Es como cuando usted va manejando su vehículo y comienza a conducir a 100, a 130, ¿cierto? Y pierde el control de la velocidad. Cree que tiene el control, pero si llegase a encontrarse un bache, se iría directamente al abismo, y así pasa. Comenzamos a aumentar la velocidad y nos dejamos llevar de la tentación, de la mentira, del orgullo, de la vanidad, de los deseos físicos de la carne, y caemos y perdemos el propósito y literalmente le damos el derecho legal a Satanás. ¿Y de qué le estoy hablando? En el libro de Génesis 49, el Jacob, hijo de Dios, le habla a sus hijos y le dice: voy a comenzar a hablar con ustedes y les voy a decir lo que ha de acontecer. Y comenzó a hablarle a su primer hijo, a Rubén, y le dijo: tú eres mi roca, mi fortaleza, tú eres mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. No sé si usted comprende lo que le estoy diciendo. Jacob le dijo a su hijo: usted es mi galardón, usted es el primero, el principal, usted es el que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, el que tiene la autoridad para ejercer el derecho legal que Dios nos da para conquistar, para fructificar, para multiplicarnos. Pero mire lo que le dice en el versículo 4: pero fuiste impetuoso como las aguas. Y eso fue porque Rubén fue el único que fue capaz de meterse en el cuarto de su padre y tener relaciones sexuales con las concubinas de Jacob. O sea, literalmente perdió lo que le había dado Dios al ser ese primogénito. Le dijo: cuánto subiste al lecho de tu padre, entonces ¿de qué? Te embeleciste subiendo a mi estrado. Literalmente hiciste lo incorrecto. Y eso es con lo que hace Satanás. Cuando nos tienta a arrebatarnos el derecho legal y tomar nuestra autoridad. ¿Para qué? Para tentarnos, para acusarnos y para perseguirnos. Pueda que usted no esté viviendo una tentación en su área sexual, pero puede estar viviendo una tentación con el orgullo. Te puedes estar embeleciendo. Puede ser aquel que cometa errores por el simple hecho de no dejarse guiar por el poder de la sangre del Cordero. Puede ser aquel que hace lo incorrecto por no seguir la voluntad del Padre y dejarse llevar de las tentaciones del enemigo. Por eso la importancia del libro de Santiago 1: vencer la prueba, resistid al diablo, haz la voluntad, porque cada uno de nosotros vamos a ser tentados, cada uno de nosotros vamos a ser perseguidos, cada uno de nosotros vamos a ser acusados. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque viene para esta casa, viene para esta iglesia, viene para esta ciudad y para esta nación hombres que cargan el avivamiento. Nosotros vamos a ser artífices del avivamiento, y por ejecutar el avivamiento vamos a pasar por estas situaciones. Rubén pasó por estas situaciones, se dejó llevar y fue tentado y perdió su propósito. Otro hombre que fue tentado fue Pedro. Pedro el hijo, Pedro el discípulo de Dios, llega y le habla al oído a Jesús.
le habla al oído a Jesús, en su carne comienza a hablarle lo incorrecto a Jesús y le dice Jesús: apártate de mí, Satanás. O sea, literalmente le dijo: apártate de mí, porque el derecho legal yo lo tengo y no te voy a ceder mi derecho, no te voy a ceder mi privilegio, hoy te hago ilegal. Le dijo Pedro, ¿a qué le dijo Jesús al demonio? Le dijo: hoy no vas a tomar mi legalidad. Y cuando Pedro lo comprendió, entendió que Dios le estaba hablando, era a su espíritu, no a su carne, y le estaba diciendo: no pierdas la autoridad y el poder cediéndoselo de manera ilegal a Satanás. Toma la autoridad y el poder para conquistar. Toma la autoridad y el poder para hacerte legal. Levántate en esta mañana y enfréntate a los deseos de tu carne. Enfréntate a los obstáculos. Enfréntate a la persecución, porque tienes el derecho legal y vas a ser artífice del mayor de los avivamientos. Eres linaje escogido, eres nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Eres del linaje de la sangre del Cordero. En tu ADN hay una gloria, y aunque las maldiciones y las iniquidades quieran traer una barrera, aunque las iniquidades y las maldiciones nos quisieran seguir apartando de esta gloria, hoy vamos a luchar y le vamos a decir a Satanás: apártate de mí, Satanás, porque tengo el derecho legal para gobernar sobre todas las cosas que hay en este mundo. Tengo autoridad para hollar escorpiones y serpientes. Tengo autoridad, como lo dice el libro de Efesios capítulo 6. Tengo autoridad sobre huestes, principados y gobernadores. Tengo autoridad para vencerlos, porque mi lucha no es contra carne ni sangre. Tengo la autoridad, pero sobre todo tengo la autoridad para que el Señor esté conmigo y venzamos las tinieblas de este siglo. Tienes que enchufarte en la sintonía del poder y de la autoridad, porque las tentaciones hacen que se levante la concupiscencia, y la concupiscencia es el deseo de tu carne. Y cuando hay un deseo mayor, pierdes el propósito, pierdes la autoridad, le cedes al enemigo, le haces y le muestras en bandeja de plata al enemigo tu debilidad. Le das el derecho legal de manejar tu carácter. Le dices: estúdiame y hazme y dame las partes más débiles. Dame en las situaciones más débiles. Le entregas a Satanás el derecho para que te destruya, para que te dañe, y haces que pierdas el derecho legal. ¿A qué? A ejercer lo que Dios trae para ti. Pero ¿qué cosas hacen que perdamos el derecho legal? Tratándolas de resumir y que usted me entienda. Vuelvo y le reitero: Satanás tienta, persigue y acusa. Pero ¿qué cosas te llevan a perder? ¿Qué cosas te llevan a darle el derecho legal a Satanás y que ejerza sobre ti? Lo primero, la concupiscencia de nuestra carne. La palabra concupiscencia viene de un original griego que traduce epitsumia, deseo, y traduce deseo insaciable, codicia, pasión por lo prohibido. La concupiscencia de la carne trae lascivia, y la lascivia es un deseo pervertido, malo, corrupto y dañino. Literalmente te hace perder las fuerzas, te hace perder la asignación que Dios te dio y te hace perder el llamamiento. Entonces aquí la tarea es que entiendas que cuando le cedes a tu carne, cuando le cedes a tus emociones, estás haciendo que el enemigo tome autoridad sobre tu vida y te dañe. Por eso la importancia de crucificar nuestros deseos.
nuestras pasiones y la carne. Acompáñeme al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 24. Acompáñeme ahí. Gálatas 5. ¿Y qué dice? Pero los que son de Cristo, crucificando la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que qué cosas pasan en nuestra vida para que podamos perder el derecho legal cuando dejamos que nuestra carne se levante. Pero dice el libro de Gálatas 5:24, ¿qué dice? Volvámoslo a leer. Pero los que son de Cristo, nosotros estamos en la capacidad de ejercer nuestra legalidad y crucificar nuestra carne, nuestras pasiones y nuestros deseos. Déjeme decirle algo. ¿Por qué se crecen todas estas situaciones? Porque no entendemos que tenemos un derecho legal. Si tú sabes que eres hijo del rey, pues como príncipe gobiernas. Si tú sabes que tienes una herencia como hijo, pues tú reclamas las bendiciones más grandes porque tienes el derecho legal. Pero como el fin del enemigo es traerte distracciones, tentaciones, persecuciones y acusaciones, el fin de él es que pierdas tu autoridad y tu derecho legal. Por eso hoy vas a declarar: yo soy de Cristo y crucifico mis deseos, mis pasiones y toda mi carne. Hoy anulo el efecto legal que tienen las tentaciones en mi vida y me aferro a la gloria que me ha dado mi Padre, al derecho legal que me ha dado la sangre del Cordero, y pisoteo a Satanás y declaro como lo hizo Jesús cuando le dijo: apártate de mí, Satanás. Vamos a través del chat, dígale: apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿usted cómo va a vencer lo que el enemigo le va a lanzar para robarle su autoridad y su poder? ¿Usted qué va a hacer? Va a crucificar sus deseos, sus pensamientos, va a resistir a Satanás y él va a huir de usted. Va a velar, va a ayunar, va a orar todos los días de manera constante y va a depender del Espíritu Santo. Va a depender del poder del Espíritu Santo. Diga conmigo ahí desde su casa: hoy dependo del Espíritu Santo. Hoy dependo del poder del Espíritu Santo. Y escúcheme muy bien esto. Hoy vas a declarar conmigo: correré y no me cansaré. Dígalo conmigo desde su casa. Hoy declaro: correré y no me cansaré. Correré y no me fatigaré. Correré y resistiré esta dura batalla, porque hoy acallo las voces del infierno, porque linaje y sacerdocio real es en mi vida, porque soy linaje escogido y nación santa. Lo declaro en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el que comienza a tener efecto en esta mañana y es el que usted va a llevar a ser trascendental en su vida. El propósito del Señor es el que va a prevalecer en su vida. Porque vuelvo y le digo, vuelvo y le leo, acompáñeme ahí, libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 9. Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero nunca destruido. Y ahora lo vamos a afianzar con lo que dice el libro de Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora yo quiero abrirle sus ojos. El reino de los cielos está delante de usted.
y está para que ejerza su autoridad, está para que ejerza en este año nuevo, en este año en donde la unción del Rey se manifiesta. Usted tiene el derecho legal de sentarse a su mesa y comenzar a hacer la comisión que Jesús le ha dado y de hacer discípulos a las naciones. Usted tiene la autoridad, usted tiene la autoridad para sentarse en la mesa del Rey y hollar serpientes, escorpiones. Usted tiene la autoridad para decirle a Satanás: martillos me sois y armas de guerra, y hoy tengo autoridad sobre las naciones. Usted hoy tiene derecho legal para decirle a Satanás: tú eres ilegal en mi vida, tú eres ilegal en las circunstancias más difíciles, tú eres ilegal, porque yo soy hijo de Dios, yo soy hijo y hija de Dios, y el poder de su sangre me va a transformar, me va a cambiar y va a hacer las cosas nuevas. Le damos gracias al cielo por esta palabra, y quiero que usted se aferre de ella y declare que a partir de hoy no va a volver a perder su legalidad, su derecho, su poder y su autoridad. Esta palabra es ilegal. Satanás es ilegal. Usted es un conquistador. Satanás me quiso dañar, me quiso perseguir, me quiso acusar, y todos los días lo va a hacer, pero eso es inherente al avivamiento. Por eso hoy llénese de fuerzas y en esta mañana usted venza a Satanás y dígale: Satanás, te voy a vencer, te voy a haber vencido y derrotado de mi casa, de mi familia, de mis familiares, de mis hijos, de mis generaciones futuras, de mi linaje, de mi ADN. Hoy la sangre del Cordero me da nuevamente el derecho legal, en el nombre de Jesús. Y ya para finalizar, quiero que tome una ofrenda, porque hoy vamos a sellar con una ofrenda. Hoy vamos a bendecir con una ofrenda esta palabra, y desde su casa, a través de la cuenta bancaria que aparece en pantalla, usted va a depositar o va a llevar directamente al alfolí de la iglesia y le va a decir: Señor, en el nombre de Jesús, tomo esta semilla, y en estos últimos tiempos en los que vivimos persecución, tomo esta semilla y sello esta palabra. Tengo el derecho legal de ser hijo, tengo el derecho legal de sacar mis finanzas del hoyo, tengo el derecho legal de sacar a mi familia del hoyo. Por eso, Señor, te doy esta ofrenda. Sello con anillo de sellar cada una de las palabras que tú me has dado en esta mañana, y le digo a Satanás: esta ofrenda, este diezmo, esta primicia, en el nombre poderoso de Jesús, sella mi pacto de autoridad y de derecho legal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le agradezco en esta mañana por haber atendido este mensaje, esta palabra de parte de Dios, por haber hecho su voluntad al sentarse y escucharla una y hasta dos y hasta tres veces, porque Dios le ha dado el derecho legal. Recuerde, usted es un hijo, y por ser hijo tiene el derecho de fructificarse, de multiplicar, de enseñorearse, de gobernar, y que Satanás no le diga que usted perdió ese derecho. Hoy le dices a la ruina, a la miseria, a todo lo que se te ha levantado: te veo vencido y derrotado, Satanás, en el nombre de Jesús. Recuerden, eso es una palabra de parte del cielo, y esta palabra de parte del cielo será una gran bendición. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.